Y para hablar puntualmente de Mercosur, estoy comunicado con Lilia Puig de Stubrin, ella es parlamentaria del Mercosur, es una referente también del Partido Radical y le agradecemos que esté con nosotros conectada. Lilia, Pablo Galeano te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas Bien, tardes. más bien. Pues es interesante hablar de esto y nos enteramos que la Fundación ALEM te convocó a vos y a algunos otros especialistas en temas internacionales, como Ricardo Carcioffi, para conversar sobre estos temas, ¿no? Después de hacer un paneo muy interesante por lo que pasaba en el mundo, por esta nueva decisión de los Estados Unidos de cambiar las reglas de juego comerciales que, bueno, afectan a todo el mundo, a pesar de que Estados Unidos representa algo así como el 15% del comercio internacional y hay un 85% que está viendo qué hace, ¿no? Si le hace caso a ese 15 o se corta por las suyas. Pero lo interesante también es ver cómo la Argentina, ahora que parece que retomó las relaciones carnales con los Estados Unidos, se posiciona frente a este nuevo cambio de orden que es indudable que está ocurriendo. Contanos cómo lo ves vos. Sí, bueno, efectivamente, estamos en un momento de enorme incertidumbre, donde, digamos, toda esta cuestión ordenada, más o menos, que teníamos, no digo ya hace 20 años, hace 4 años, ya que hablamos del Mercosur, Sí. yo integro la comisión de seguimiento del acuerdo Unión Europea-Mercosur que tiene el Parlamento del Mercosur, y he tenido la oportunidad de estar 2 veces en el Parlamento Europeo a raíz del acuerdo, una en el 2023, bastante cerquita, y ahora este año, el mes pasado, y realmente en ambas circunstancias lo que uno visualizaba era la importancia que de golpe le daban los europeos a este acuerdo, que es un acuerdo que se viene negociando hace 30 años, no es de 2 días, donde Europa siempre estaba privilegiando otras cercanías, ¿no? Sí. Más allá de nuestros propios problemas, pero poniendo el foco, digamos, en lo que a mí me parece que a nosotros nos tiene que interesar, que es la tercera economía del mundo con una posibilidad de acuerdo, de un acuerdo que prevé inversiones, sobre todo porque se mira solamente la cuestión de los aranceles, Sí. pero en realidad el acuerdo no es un acuerdo comercial solamente, es un acuerdo de asociación, Ujú. que es mucho más rico, porque no solamente contempla digamos, la reducción de aranceles y también cubrir determinadas cuotas antes para no, digamos, producir problemas en los productores de un país o de otro, sino también por una política de inversión en áreas estratégicas que tienen que ver con la inclusión en esta cuarta revolución industrial que estamos viviendo, relacionado, digamos, tanto con la energía Ujú. como lo que se necesita en términos, digamos, tecnológicos para entrar en primera línea, digamos, Sí. en la sociedad digital, ¿no? Ujú. Que en Sí. realidad nosotros estamos bastante en la periferia, lo cual es un problema muy serio Ujú. para todas nuestras economías, la posibilidad, digamos, de ser competitivos en este mundo que se está Sí. formando y de ser parte de esa mesa, Sí, ¿no? sí, sí, no mira desde fuera. Y contame, vos que estás puntualmente relacionada con este tema del acuerdo Mercosur-Unión Europea, ¿por qué momento está pasando la Unión Europea cuando está el tema de la guerra Rusia y Ucrania, el poderío de China cada vez más marcado, en el medio está Europa, también a veces tan dependiente de los Estados Unidos, pero en este caso perjudicada por su socio, por lo menos más asociada que con China está? Es un momento también que Europa no sabe para dónde mirar. Europa, por lo menos en la experiencia que nosotros tuvimos cuando los visitamos hace 2 años y ahora, lo que uno percibió fue que esto fue unánime, ¿no? Por parte de todos los que íbamos de los distintos países, de los 4 países que integramos el Parlamento. Todos percibimos, no había que ser ningún genio, simplemente escucharlos, Sí, ¿no? sí. Sí, ellos veían como un problema muy grave para Europa, digamos, el hecho de que, por ejemplo, en toda la cuestión tecnológica,
ellos apenas intervienen un 7% de la producción de las cuestiones tecnológicas. Entonces, y son los terceros. Sí, muy atrás de China y de los Estados Unidos, ¿no? Y y por el otro lado, el hecho que se hubiera concretado un bloque regional en Asia, que incluye a los países más allá de sus regímenes si democráticos o no, que incluye desde Australia a China, digamos, para poner un ejemplo rápido. Sí, sí. Y entonces, bueno, la necesidad de una asociación para no quedar dependiendo de los Estados Unidos y o de China, Claro. los llevaba a ellos a acercarse a América Latina usando el Mercosur como el puente por el hecho de su mayor, digamos, su mayor estabilidad y además porque tiene una continuidad institucional, que es lo que ellos estaban buscando era, digamos, una asociación regional que fuera en serio, digamos, que tuviera sus administraciones, su consejo, una intervención de los gobiernos y demás. Esto es muy interesante porque cuando se habla de la importancia de las instituciones, tiene que ver con esto, ¿no? La democracia se basa en eso, en general. Efectivamente, efectivamente. Y en la historia de las instituciones. Y es cierto que en el caos mundial hay pocas instituciones así tan consolidadas, o por lo menos con tanta historia como el Mercosur, pero a la vez también tiene internamente muchas contradicciones. ¿Cómo afecta al Mercosur Totalmente. y a todo esto, por ejemplo, la política exterior de Milei, que se ha pronunciado despectivamente directamente para con el bloque Mercosur, muy a favor de Estados Unidos? ¿Esto genera algún ruido o ustedes lo ven desde otras esferas como algo que ya va a pasar o que es inocuo? En realidad, Milei repite un poco lo que ha planteado Uruguay hace bastante tiempo. Es decir, porque lo que está planteando Milei respecto a los Estados Unidos, los uruguayos lo planteaban respecto de los chinos. Y esta es una discusión que viene desde hace bastante tiempo. Lo que pasa que la intencionalidad de vincularse con esas economías, lo que pone sobre la mesa, sobre la discusión, es el grado de desarrollo del propio Mercosur, sobre todo en lo que tiene que ver con el comercio interno, donde realmente se ha avanzado bastante poco. Esta es una de las críticas importantes que hay al Mercosur. Entonces, digamos, quienes aspiramos a que se pueda concretar, digamos, un acuerdo como el Acuerdo Unión Europea-Mercosur, que es el que tenemos a mano, que nos facilitaría el acceso a un mercado de 700 millones de habitantes y además de 27 países, más allá de que tengamos acuerdos comerciales con algunos, esto es visto, digamos, como una cosa importante, pero que al mismo tiempo iba a obligar al Mercosur a tener que tomar decisiones respecto de sus aranceles internos. Y esto, digamos, es otra de las cosas que a veces no se menciona, ¿no? Digamos que estos acuerdos internacionales tienen después mucho impacto al interior de los propios procesos de integración. Pero bueno, yo también tengo la obligación de mencionar que, digamos, todo este proceso de deconstrucción del orden internacional, digamos que lo vemos, como vos bien mencionabas, con la guerra de Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania, y la parálisis del Consejo de Seguridad para poder impedir las guerras, y lo hemos visto recientemente con toda la problemática de Medio Oriente también, y la de África, y la de África, que no se habla de eso, pero que existe como enorme problema internacional. Sí, que pone en jaque a la propia Organización Internacional de Naciones, que parece que mucha utilidad no tiene a la hora de resolver estos conflictos, ¿no? Claro, por eso la posibilidad de tener una asociación con los europeos, pero era muy buena, es muy buena porque implica fundamentalmente, eso está explícitamente escrito en el acuerdo, el respetar las reglas, todo el conjunto de reglas que hoy ordenan todavía al mundo internacional, no solamente el derecho internacional público, sino las reglas de la OMC, del Tratado de París y demás. Pero bien, respondiendo a tu pregunta, Milei está jugando en dos bandas, está jugando también, es decir, con el acuerdo con los Estados Unidos, un acuerdo preferencial
con los Estados Unidos, porque no se puede pensar en un TLC, ya lo dijeron los norteamericanos, TLC no va a haber porque ese es un instrumento viejo, Sí, no a se ellos no les usa sirven ahora. aparte Tampoco le sirve, Claro. y no sé hasta dónde a nosotros nos sirve demasiado, No, porque claro. nosotros tenemos una economía competitiva con los Estados Unidos. Claro, Por con el mercado eso, europeo, aparte en inferioridad de condiciones. efectivamente, Sí. por eso, digamos, el acuerdo de ayer, muy discutido en Europa todavía, y que no sabemos qué va a pasar, porque me parece que no hay que ser tan taxativo de que esto ya fue. Hay una enorme reacción de Francia, hay una enorme reacción también bastante cuidadosa de Alemania, que son, digamos, los jugadores fuertes en la Unión Europea, ¿no? Entonces, esa intencionalidad que fundamentalmente llevaba adelante la Unión Europea, tratando de sacarse de encima una dependencia de los Estados Unidos para la cuarta revolución industrial, que eso es lo que a ellos les preocupa. Yo no sé, yo no me animo a decir nada definitivo, porque me parece que todavía está en juego, todavía hay juego acá, no hay cosas definitivas. Ahora, para nosotros sería realmente malo que no se pudiera concretar este acuerdo, porque realmente es una herramienta extraordinaria para generar condiciones de modernización tecnológica de nuestras empresas, Sí. y ¿no? Que eso es tan importante, reforzar el Mercosur, y también tener, digamos, un mercado ya no potencial, sino cierto, digamos. Sí. Hay, por supuesto que en Europa hay posturas contrarias al acuerdo, que fundamentalmente vienen de los campesinos, de los campesinos franceses, que no solamente tienen subsidios, sino que además tienen un gran poder electoral que hace que los presidentes dependan mucho Claro. de cómo les va a los europeos. Así que bueno, es una situación de mucha incertidumbre, pero bueno, una unión con Europa también es una unión con la búsqueda de la democracia, la defensa de los derechos humanos. Es decir, hay toda una línea de cooperación y una cláusula democrática que se copia de la cláusula Mercosur, que fue la que nos permitió suspender a Venezuela, por lo cual, digamos, la posibilidad del acuerdo está en tanto y en cuanto se cuente con un régimen democrático y se respeten los derechos humanos, ¿no? Sí, temas que al gobierno actual argentino no estarían aparentemente en la agenda, o sea, no sería una de preocupación. Igualmente quiero ser concreto con esto, ¿no? ¿Qué pasaría si la Argentina quizás no acepta las condiciones que se fijan en un acuerdo Mercosur, sin irse del Mercosur, sin llegar a ese extremo, Mercosur, Unión Europea, por ejemplo? ¿Qué pasa? Yo diría que sería el peor de los mundos, porque los otros países van a hacer el acuerdo. Claro, por eso digo. Y entonces vamos a quedar en una situación de aislamiento que yo no creo que se reemplace por un vínculo con los Estados Unidos. Lo que pasa es que el gobierno nuestro no es suficientemente claro sobre su estrategia de desarrollo. Uno la puede ir deduciendo a partir de determinadas decisiones que se van tomando. Por ejemplo, la importación, hoy está lo de la importación de bienes de capital ligados a la informática. Evidentemente hay una línea en ese sentido, pero no es una línea pública, a partir de que es un gobierno que no permite el debate público, no le interesa el debate público, y esto nos genera mucho problema, ¿no? Y ustedes incrementa la incertidumbre, claro, digamos. claro. Y ustedes como parlamentarios del Mercosur, en la cosa cotidiana de la relación con los pares, calculo que también se les dificulta un poco la tarea, ¿no? Porque en nombre de quién hablan. Bueno, sí, no, ese sin duda. Nosotros tenemos un problema bastante serio, pero digamos se compensa porque digamos se comprende, sí. Bueno, lo que pasa es que la Argentina ha sido realmente muy complicada para el Mercosur, y fundamentalmente, digamos, los últimos 25 años, ¿no? Donde realmente las idas y venidas, nosotros éramos los que conducíamos el proceso de la Unión Europea, y en la gestión del presidente Fernández lo abandonamos y le entregamos todo a Brasil. Claro. Entonces no se entiende, eso no se entiende, ¿no? Que uno tenga esa responsabilidad y que la delegue a partir de toda una perspectiva de entender que la economía es una economía que tiene que ser más cerrada, ¿no?
Te va a preguntar algo Enrique Gariglio, periodista que está aquí a mi lado. Sí, ¿qué tal? Con mucho gusto. ¿Qué tal, Lilia? Buenas tardes. Quería Buenas consultarle tardes. si el ruido que hay entre el presidente Milei y el presidente Lula da Silva también suma atención al proyecto Mercosur, ¿no? No es un proyecto, ya es algo consolidado, pero bueno, hemos visto con su charla que está bastante en duda, ¿no? Su continuidad, en cierto modo. Mire, yo lo único que puedo decirle, porque yo relación con el gobierno no tengo, es que la embajada argentina en Bruselas está muy activa a favor del acuerdo, ¿no? Que si no tiene un indicio, el indicio viene por digamos, una embajada que participa con las otras embajadas de los otros países en una forma muy activa a favor del acuerdo. Y después que cuando el presidente estuvo por Europa, lo acompañó el diputado Fernando Iglesias, que preside la Comisión de Relaciones Exteriores, que fue, digamos, con mandato del presidente, estuvo en Bruselas y muy activo con reuniones de todo tipo, que nos fueron comentadas, ¿no? Es decir, no tengo la información solamente del lado argentino, sino del lado europeo, y muy celebrada, digamos, la presencia argentina y esa postura. No, yo creo que también el presidente por ahí tiene, digamos, un discurso siempre muy confrontativo, pero tampoco come vidrio, ¿eh? Uh-huh. Sí, eso se ve, bueno, por ejemplo, con la relación con China, ¿no? Que, Efectivamente. de ser despectivos totalmente desde lo ideológico, no sé, a no terminar de cortar vínculos, al contrario, ¿no? Bueno, en ese No, y sentido, además en su ideología él es un hombre que cree en el comercio, que cree en esto firmemente, es decir, en el mercado y en el comercio. Entonces, si hay oportunidades de mercado, yo posiblemente no él descrea de todas las partes que a mí me interesan, ¿no? claro. Relacionados con derechos humanos, democracia, etcétera, Estado de Derecho. Uh-huh. Pero por el otro lado, no creo que necesariamente tenga que tener una postura contraria. Está bien. Bueno, Lilia, muchísimas gracias por ayudarnos a No, entender todo por favor. este proceso que, como decías al principio, y creo que es clave esto, ¿no? La incertidumbre reina no solo en la Argentina, donde ya se ve que a nivel de relaciones internacionales es raro el panorama, no está muy claro hacia dónde vamos, sino es una situación que desgraciadamente está impregnada en todo el mundo. Sí, en un cambio de época, ¿no? Sí. Evidentemente estamos metidos en un cambio civilizatorio y es muy difícil porque se nos va el mundo que fue y Sí. viene uno que no sabemos cómo va a ser. Sí. Así que es difícil todo. Y es bueno, ¿no? Tenés 2 minutos para hacernos Sí, por favor. un panorama de África, porque mencionaste África al pasar, y es cierto, no se pone el foco. Nosotros hablamos el programa pasado bastante sobre África, cómo se está metiendo militarmente Rusia, cómo China también, pero desde otro punto de vista, además de infraestructura. No, yo no tengo interesante. información más que la de los diarios, digamos, Uh-huh. y que son bastante escasas. Por otro Sí. lado, las noticias en nuestros diarios, ¿no? Uh-huh. En los diarios europeos no, pero en los diarios nuestros sí. Pero realmente uno conoce las masacres ahí cerca de Ruanda de vuelta, no con la magnitud que tuvieron en otras veces, pero es decir, las guerras Sí, en el sur términos de derechos Sudán. humanos terribles, sí. Todas estas guerras Uh-huh. que subsisten de formación de estados, porque en definitiva son procesos viejos de formación de estados, Sí. que nosotros creemos que los estados ya fueron formados, pero estamos en África todavía hay cosas no resueltas. Uh-huh. Y estamos en una época que también esto es un problema para los procesos de integración, de una vuelta de los estados. Es decir, la acción propia de Trump es perfectamente clara en el sentido de que America's first, ¿no? Es decir, Estados Unidos primero. Y eso, digamos, es parte de todo este juego que pone en jaque los procesos de integración. Sí, claro. Porque también uno lo puede ver en Brasil. Uh-huh. Es decir, Brasil es una potencia en ciernes, siempre en ciernes, nosotros en este mundo que no termina de desarrollarse de América del Sur, pero también juega el juego de liderar imperialmente, entre comillas, uh-huh. América Latina, ¿no? Sí.
Lilia, bueno, muchísimas gracias por este contacto. Un saludo. No, por favor, gracias a usted por su